Hola, feliz tarde. Mi nombre es Karina Herrera y hoy vamos a estar con la psicóloga Ivonne Delgado hablando sobre migración y emociones, que es un tema muy importante para que sepamos conocer cuáles son las emociones que se dan cuando una persona migra. Sabemos que hay sentimientos y emociones que pueden generar diferentes reacciones, ¿no? Tanto a nivel cognitivo, también como manifestaciones físicas de, por ejemplo, el no poder concentrarse, el tener ese sentimiento de vacío, y a nivel físico puede haber problemas de estómago en la cabeza o sensación de depresión. Y vamos a dejar, pues, que se presente nuestra compañera. Buenas tardes, Ivonne, ¿cómo estás? Muchas gracias, soy Ivonne Delgado, colombiana, psicóloga de la Católica y he migrado de mi país hace ya 25 años, entonces obviamente tengo un poquito de experiencia en cuanto a la sensación, a las emociones y percepciones que la gente tiene cuando se va de su país, y obviamente ya con la imagen que va a estar y va a ser una nueva vida. Entonces es un tema muy interesante y esperamos que pues se unan a nuestro grupo y a nuestras conferencias que vamos a estar haciendo regularmente, ¿correcto, Karina? Sí, así es. Y cuéntanos, Ivonne, cuando tú hiciste esta migración, ¿qué sentimientos pudiste experimentar? Al principio, eso también depende mucho de la edad de la persona, como dicen, del background de la persona. En mi caso, pues yo siempre he sido como una aventurera. En mi casa he sido como la que más ha salido. El resto se quedan como en ese hogar, en el país y tal. Yo desde pequeña sabía que yo iba a viajar y a conocer el mundo, ¿eh? Y desde esa perspectiva empieza uno como a organizar sus pensamientos y sus ideas para hacerlo. Entonces es algo compuesto, complejo y obviamente cada vez tú vas organizando en tu cabeza y en tu agenda qué es lo que vas a hacer, buscando información, a dónde te vas a ir, a qué te vas a ir, cuándo te vas a ir, la documentación que necesitas, o si es por trabajo, o si es por estudio, o si es por familia, etcétera. Entonces eso depende mucho del objetivo al cual tú te vas a enfrentar. ¿Y cómo tú decidiste venirte para Holanda? O sea, ¿cuál fue la primera emoción que tuviste de decir, hey, me voy a ir para Holanda? ¿Cómo surge esa idea? Yo pienso que aquí no vamos a contarnos toda la historia personal, pero más o menos tiene un poco de todo, ¿eh? Salir por el hecho personal y también Ujú. salir por el hecho de experimentar algo y por el hecho de estudiar. En mi caso fue personal y también como un audaje, ¿cómo se dice? Un challenge, una meta de ir a estudiar. Mm. Me fui para España, entonces allí yo sabía que iba a estudiar, pues me inscribí en una universidad y tal, pero de todas formas, pues el cambio no era tan brusco porque obviamente estaba en nuestro idioma, entonces no iba a ser como tan grave la cosa. Y con una juventud y una motivación y un positivismo, pues que va al lado de uno, entonces era muy emocionante. ¿Y en tu caso? A mí me pasó igual. Yo emigré de Honduras a España y de igual forma, sí, lo que dices es cierto, porque España tiene ciertas cosas que se parecen, pues, o que de alguna manera, por ejemplo, hay muchas tiendas latinas, se habla español, hay mucho Claro, latino en España, entonces no es como que tenés esa sensación de que estás en un lugar totalmente desconocido, sino que claro. siempre encontrás gente, por ejemplo, de tu país, de otros países, pero puedes hablar con ellos, puedes intercambiar cosas y también pues puedes cocinar tu propia comida en tu casa. Si vas a una de estas tiendas y encuentras los productos que usabas, por ejemplo, en mi casa en Honduras, pues puedes hacer tus comidas en tu casa. Entonces, de alguna manera, no solo es como decir, ay, extraño tanto esto o aquello, lo único quizás diferente son las personas Claro. y que estás pues muy lejos de tu país, ¿no? Entonces, por ahí y el clima, podría decir.
que en mi Sí, caso menos pues mal. era un clima caribeño, entonces Sí, y que solo se viven dos estaciones, entonces ya cuando estoy en España miro que sí hay las cuatro estaciones y que en invierno pues sí se vive el frío, pues por ahí también sí noté esa diferencia. sí, interesante. No, sí, claro, cada persona tiene su mundo y su expectativa, ¿eh? Las expectativas de estar en otro lado. Y hay personas pues que me imagino también han viajado por otras razones y esas razones hacen que se quede o que se estanque o que se bloquee dependiendo del país, ¿eh? Hay gente que viaja y no soporta, ¿eh? Ya sea por el clima o la comida o las personas o el idioma o la cultura. Hay un choque cultural, un choque personal fuerte que aparentemente no sucede al principio porque todo pareciera como color de rosas, ¿eh? Todo parece como que tan bonito, todo se ve muy bonito, pero ya cuando las personas empiezan a sentirse que tienen que estar ahí, que ya no pueden salir a su país porque implica mucho, implica tener un tiquete, implica tener una responsabilidad de dinero, documentos ya sea de visas, etcétera, porque pues a veces se va a otro país, ya sea por estudio o por migrar realmente con parejas o por familia, etcétera, entonces, o por trabajo inclusive. Entonces ya eso no es tan fácil de decir, me voy para mi casa este fin de semana y me devuelvo el otro lunes, ¿eh? Ya no puede uno hacer eso de, me voy a visitar a mi mami este fin de semana y la otra semana vengo porque pues eso es además muy costoso. Sí, Entonces, ujú. A mí me parece que es importante un tema ahí, ¿no? Que tiene que ver también como cómo te involucraste con tu familia. Por ejemplo, si hubo demasiado apego familiar, es muy difícil lidiar con ese desapego cuando estás claro, en otro país, sobre todo a tantas horas de distancia, ¿no? Y que un ticket de avión te sí, cuesta tanto. Y por ahí vienen claro, esos trastornos de ansiedad, de depresión y también claro. de somatizar, ¿no? El querer estar en mi Ujú, casa, pero no poder, y entonces empiezan claro, muchas veces las personas a enfermarse y a somatizar esa cierto, necesidad de tener a mi mamá cerca o mi papá sí. cerca, y claro, la inestabilidad es donde empieza a trabajar desde estas formas, ¿no? Tienes toda la razón. Sí, de hecho a veces uno charla con personas inmigrantes y obviamente se siente un poco el bloqueo, se siente un poco la ansiedad, nada más en el hecho de tener una conversación porque no hay confianza todavía como para establecer amistades o lazos un poco más íntimos de como tú lo haces en tu país, que tú te saludas o te vas con el vecino, la vecina, los amigos, las amigas, los compañeros de trabajo, etcétera, y es mucho más fluida la parte social. Cuando tú emigras, obviamente la parte social queda a un lado porque si es el idioma, la barrera del idioma, pues es total, es falta de comunicación en donde tú vas a un supermercado simplemente y no ni siquiera puedes decir cuánto vale esto o ayúdeme con esto o qué producto es este, porque inclusive el idioma, las etiquetas son en otro idioma, como aquí en Holanda, que mucha gente llega y no tiene ni idea y piden ayuda mucho a sus parejas, ¿no? De ayúdame con esto y inclusive lo llevan a uno al supermercado, lo traen porque uno no se atreve muchas veces de ir solo porque se puede perder. O sea, el idioma, pienso yo, es vital. Si tú, por ejemplo, en España, obviamente, las dos que tuvimos la oportunidad de estar en España, pues uno no se pierde porque pues todo está en el idioma, uno puede preguntar, pero pues vaya uno y hacerlo aquí desde el principio obviamente se puede hacer en inglés, pero hay mucha gente que tampoco maneja el inglés, entonces es muy frustrante al principio. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, se van encontrando otras situaciones complicadas de no encontrar un trabajo que se ajuste a sus necesidades, etcétera. O problemas de parejas, o que ya no se siente bien, o el clima, o la comida, todo eso que tú has dicho es súper importante. Ya.
Sí. Y cuando tú inicias aquí, em, con el tema del idioma, ¿cómo pudiste lidiar con ese tema? Pues fue difícil para ti en el inicio. Sí, claro, claro. Yo me acuerdo, yo llegué con mi pareja y mi pareja obviamente me hablábamos en inglés al principio, pero pues él quería que uno hablara ya el holandés, es decir, ellos quieren que hable un holandés y que ya se sienta en casa, pero definitivamente es un proceso largo, es un proceso de transformar tus ideas y tus pensamientos a normalizar un poco tu vida en este país. Entonces, para mí fue obviamente un proceso de constante lucha, es decir, por un lado la parte de tu conciencia te dice, ok, te vas a estar aquí, pero por otro lado el choque de todo, ¿no? Te vas chocando, van a haber conflictos diarios y al mismo tiempo sabes que tienes que equilibrar eso para poder llegar a a una vida un poco normal. Entonces, obviamente el idioma, si tú no te puedes comunicar, pues va a haber vuelvo y digo, una gran frustración, ansiedad, inclusive pueden haber personas que se pueden deprimir porque no pueden dominar y no pueden manejar el idioma. Entonces, en mi caso, desde el principio sabía que tenía que ponerme a estudiar el idioma, entonces así lo hice y desde ese tiempo para acá, casi 16 años que lo llevo lidiando y de hecho pues mi otra afición es ayudar y dar clases también de holandés, pero definitivamente es estar encima de eso y amar, apasionarse un poco por el idioma y definitivamente creer que puedes y hacerlo y darle el tiempo para que se vaya automatizando, por decirle la palabra, que se vaya incrustando en tu cerebro y puedas hablarlo un poco fluido, ¿no? Un Mm, poco que se sienta que no está como tan estresado el idioma y poder conversar con las personas. Entonces, sí, definitivamente es un tema importante y hay muchas personas que viven aquí y a los 3 4 años se despiertan y dicen, ay, sí, ahora tengo que estudiar el idioma y tal. Pasaron los O 4 años. sí, o más, hay muchos aquí, muchos de asiáticos, bueno, por decir algo, marroquíes, turcos, que inclusive los holandeses dicen, no, pero ellos llevan 20 años aquí, no hablan el holandés. Entonces eso Mm, también como que Muchos no está latinos bien. también, ¿no? Muchos Y latinos también de latinos. repente. Claro, sí, porque yo creo que es que cuando llegan, vienen con esta idea de, he escuchado testimonios, es como llego y digo, voy a estar 2 años, 3 años y voy Ok. a generar dinero y me voy a regresar a mi país. Y luego te pasas los 5 años y te das Sí, cuenta de que ya estás en ese país y que ya no vas a volver a tu país o te quedas como en la burbuja del en medio, ¿no? De regreso o me quedo, pero sí, no haces ni dejas, o sea, no te vas, pero tampoco haces cosas aquí, como aprender un idioma que es tan importante y tan necesario. Y como tú decías, por ejemplo, el tema del contacto social. Si no hablas el idioma, ¿cómo te vas a relacionar con las personas del país? Porque yo me correcto. imagino que cuando tú ya empezaste a hablar holandés, te pudiste relacionar con holandeses antes, ¿no? Claro. No sé si tuviste esa experiencia o cómo fue Sí, esa experiencia. sí, claro, tú comienzas por en casa, ¿no? A relacionarte Ujú. pues con las personas de aquí locales, obviamente, y después un poquito como el hello, el hola con el vecino, la vecina, el Coffee, Goedemorgen, Goedenavond, ¿el qué? el coffee. El coffee meeting, pero y muchas de estas personas te hablan en inglés y a veces piensan que no quiere uno como aprender el idioma, pero definitivamente pues sí, obviamente uno lo quiere aprender porque si no, imagínate. Sí, Pero sí, total. es decir, uno empieza, en mi caso pues me tocaba ir a la escuela para aprender el holandés porque la alcaldía te manda a veces a estudiar el holandés cuando no son países de la Unión Europea, entonces hay una exigencia diferente a los del visa tú sabes, de España y tales, no les exigen Ujú. los Hay un, exámenes del idioma. ujú. Sí, igual. Entonces, Hay un cambio, ¿no? Hay un cambio. Y ahí, sí, bueno, hay un panorama psicológico donde miedo y la soledad, también la nostalgia y lidiar con sí, este proceso de aculturarse,
no sé si es una palabra que Sí. existe, pero se vuelve brusca y también pues ahí es donde se ve afectada a esta persona, ¿no? Entre la inestabilidad y la ambivalencia de estos sentimientos respecto a lo que está ausente y también a lo que ya tiene en el nuevo país. Entonces, Sí. yo creo que por eso es como tan importante hablar de estos temas de eh, cómo reconstruirse cuando estás Ujú. inmigrando y cómo poder entender todas esas emociones y sentimientos que uno tiene cuando ha hecho este cambio, ¿no? Porque de ahí Ujú. va a surgir como tener éxito o no tener éxito en ese proceso. ¿Y Totalmente. qué recomendaciones le darías tú a las personas que nos están viendo para que puedan ellas hablar de este tema o si hay alguna pregunta al respecto, que nos puedan contactar, porque nosotros vamos a seguir en esto, ¿no? De estar Claro, hablando y vamos a seguir dando temas, entonces si hay algo que les interese por ahí, nosotros lo podemos tocar. claro. Hmm. Excelente, Karina. No, pues es algo que damos la bienvenida a nuestros meetings, por decirlo así. Karina tiene su experiencia, sus conocimientos, su profesión y tal. Yo igual, entonces, pues para eso estamos aquí, para ayudar, para dar un poco de guía, ya que tenemos un camino ya recorrido y pues con mucho gusto se pueden contactar con nosotros. Karina ya estará dejando los datos, ¿cierto? Para Ujú. que la gente se pueda contactar con nosotros, ya sea a nivel dúo podemos hacer un meeting de dos, tres personas al tiempo o si quieren una consulta privada dependiendo de lo que se necesite, del motivo de la consulta, pues con mucho gusto estamos las dos aquí para ayudarles, ¿correcto? Así es. Y bueno, tengan presente que nuestras recomendaciones es que, bueno, este cambio es un desafío, así que hablar con las personas, ¿no? Respecto a lo que está sucediendo es importante, abordar los sentimientos que estamos pasando y sobre todo, ¿no? Que hay que relacionarse con el colectivo en donde estamos viviendo y que aprendamos a poder relacionarnos, ¿no? Con esas personas, pero también aprendamos a lidiar con nuestras propias emociones. Claro. Nosotros, pues, vamos a estar siempre hablando cualquiera de los temas que tengan que ver con esto y que ojalá sea de provecho para ustedes y que pueda ayudarles también en este comienzo. Claro que sí, sí, así como dice Karina, pues vamos a estar en eso. Dejamos nuestra información y por últimos tips acerca de la migración, creer en ustedes mismos, armar un plan, organizar sus ideas, eh, obtener la información que se necesita y ejecutarla. No dejar pasar el tiempo y entre más rápido se aprenda el idioma, entre más rápido conozcan cómo se maneja el sistema, pues muchísimo mejor. Así van a estar mucho más felices y van a obtener mucho más tranquilidad y evitar precisamente la ansiedad de la que estamos hablando. Bueno, muchísimas gracias por ese tiempo, Ivonne. A ti también. Nos estamos viendo y vamos a estar subiendo el video en otras redes igual y eh, poniendo nuestros contactos para que puedan ustedes contactar con nosotros. Ok, así los esperamos pronto. Hasta Hasta luego. pronto. Chao.